Ahora sí nos Queridos vemos. amigos de Ginalogía, feliz y contenta de recibir al doctor César Velilla. Ustedes lo conocen como el doctor Lipo, que lo vemos en diferentes programas de televisión. Ya es bien famoso, doctor. Antes me habla. ¿Cómo estás, Gina? Gracias por la invitación. Y yo sé que usted tiene una agenda muy apretada y le agradezco mucho que haya pasado por acá, porque usted sabe que mis oyentes son más mujeres. Claro. Así que vamos aclarando dudas de nuestras oyentes, Sí, sí. por qué no hablamos de la menopausia. Sí, claro que sí. No, para mí es un gusto siempre estar acá y sobre todo hablar de este tema tan interesante. De hecho, como tú, la mayoría de mis pacientes son mujeres. Así Porque que, su especialidad es también la belleza y la exacto. salud de la mujer. Entonces seguimos teniendo cosas en común. Acuérdate que cumplimos años el mismo día, Chóquelas. tenemos las mismas personas que nos siguen. Bueno, y yo sí quería hablar de la menopausia porque en la consulta me empecé a dar cuenta que la menopausia se estaba convirtiendo en una causa de divorcio. Entonces me parece un tema súper interesante y hablar de la menopausia. Entonces, para hablar de la menopausia, lo primero es definir qué es la menopausia, ¿cierto? Exacto. Entonces, la menopausia médicamente se define como el cese del periodo menstrual en la mujer por un año. Entonces, eso tiene que suceder para uno decirle a una mujer, usted es menopáusica. Ok. Primera noticia. Ok, primera duda que me acaba de aclarar. La menopausia, para decir yo estoy menopáusica, es que llevo un año Sin verla. Exacto, sin que sangre de ningún tipo, Exacto. sin que haya ningún flujo de ningún color. Exacto. No es como que, a los 3 meses me bajó poquito, ahí ya no. Exactamente. Okay. Entonces, eso es un concepto que es bien importante tenerlo claro. Ahora, cuando las mujeres empiezan a tener desarreglos menstruales, empiezan a tener síntomas, como las famosas oleadas de calor, que en Colombia le decían los calores de Queta, entonces, que son las oleadas. ¿Por qué? No sé por qué, pero todo el mundo dice los calores de Queta. No sé si Queta fue una señora famosa, menopáusica o qué, pero tú le preguntas a un colombiano, sí, los calores de Queta, y ahí mismo saben que te están hablando de menopausia. Entonces, el síntoma predominante es las oleadas de calor, y esto es por el desbalance hormonal, ¿cierto? Hay otros síntomas a nivel, por ejemplo, sexual, que es la sequedad vaginal, que es una de las mayores incomodidades de las mujeres en la menopausia. Por supuesto, si tú estás con calor todo el tiempo y con sudoración, va a tener cambios en el estado de ánimo. Entonces, las mujeres empiezan a tener mal genio. Imagínate tú con el aire prendido, el aire acondicionado, y a pesar de eso estar con calores y con sudoración. Es que no hay un aire acondicionado que aguante el calor. Y mire que yo todavía no lo siento. Me han contado mi hermana, que por cierto, mi hermana tiene un año nada más que yo. Ajá. Sin embargo, ella, al quitarse la matriz desde hace unos 5 años que se removió la matriz, yo no sé si eso acelera la menopausia. Sí, depende. Si te quitan la matriz con los ovarios, porque recuerda que es importante, muy buena la pregunta, para aclararle a la audiencia, la parte que produce las hormonas son los ovarios. Entonces a una mujer le pueden quitar la matriz, pero si le dejan los ovarios, sigue teniendo su proceso hormonal. A pesar de que no menstrue, a pesar de que no sangre, ese paciente no está en menopausia porque sus ovarios siguen produciendo hormonas, ¿cierto? Los ovarios son los que le dan el estímulo a la matriz o al útero para que sangre. Entonces, si a tu hermanita le quitaron la matriz con los ovarios, eso se llama una menopausia médica o una menopausia iatrogénica, ¿cierto? Ajá. Si le dejaron los ovarios, entonces a pesar de que no tenga el periodo, probablemente no esté en menopausia, ¿cierto? Entonces ese concepto es claro. Ahora, lo otro, lo que estábamos hablando de los calores, los problemas sexuales, la sequedad vaginal, los cambios en el estado de ánimo y de pronto desarreglos menstruales que le viene a los meses, a los 3 meses, eso se llama la perimenopausia. O sea, estoy alrededor de la menopausia, pero no he llegado también le todavía. pueden decir O la premenopausia. que estoy ahí al puntico. Entonces, esas son las dos diferencias grandes. Entonces, las mujeres, la menopausia le va a pasar a todas las mujeres, que eso es otra cosa bien importante de aclarar. Todas las mujeres del mundo van a sufrir el proceso de la menopausia. A diferencia de los hombres, que en los hombres alguna gente dice que la menopausia masculina se llama la andropausia. Sí. No todos los hombres van a llegar a la andropausia. Porque los hombres, en las mujeres, la menopausia es el cierre
del proceso reproductivo. O sea, una mujer menopáusica no puede tener hijos. No, o sea, no hay milagro, Nada, no existe. No hay, pero ni Espíritu Santo que baje la palomita. Exacto. La palomita del Espíritu Santo no se puede embarazar. Exacto, pero en los hombres, si el hombre está andropáusico, que es baja testosterona, todavía puede tener hijos. Entonces, por eso es una diferencia muy grande. La menopausia de la mujer no se puede comparar de la misma manera manzanas con la andropausia del hombre, porque el hombre, a pesar de tener la testosterona baja, todavía puede tener hijos, pues todavía puede embarazar. Y que aparte me imagino también que como es algo tangible, la menopausia, o sea, ya no vemos esa mancha de sangre, ya no tenemos que ponernos ninguna toalla sanitaria y nuestro humor cambia. El de los hombres también con la andropausia, doctor. Sí, en los hombres lo que vemos es que, la testosterona es la hormona masculina por excelencia, ¿cierto? Entonces sí. La testosterona en los hombres, después, todos los hombres, esa es otra cosa importante, todos los hombres después de los 40 años vamos a tener una deficiencia de testosterona, todos, sin excepción. Ahora, hay un concepto erróneo que la gente piensa que si yo soy, a ver cómo decirlo, si yo tengo bastante potencia sexual y yo hago buenas relaciones. Un potro. Exacto. Un cemental. Dígalo con todas las letras, doctor. Si yo soy un caballo, yo no tengo problemas de testosterona y no es así. Hay pacientes que yo los evalúo y hablando con ellos tienen relaciones todos los días, pero cuando le medimos los niveles de testosterona, la testosterona está baja. Porque la testosterona no solamente controla la parte sexual, sino otras cosas, como cuáles. La energía te la da la testosterona. La concentración y la memoria, la testosterona ayuda mucho en esto. Y las ganas de comerse el mundo, o sea, esas cosas que uno tiene cuando tiene 25, 30 años, que se levanta. Esto, tiene muchas ideas y voy a comprar el estadio y lo vendo y el equipo de fútbol. Exacto, entonces tú hablas con una persona y te dice, no, doctor, yo soy un caballo, yo paso a mi mujer todos los días al tablero. Pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿y cómo está la energía? Bueno, en eso sí estoy mal. ¿Y cómo está la concentración? No, ya, yo antes leía, ya no quiero leer, yo antes hacía proyectos y ya no quiero hacer. Entonces esos son otros síntomas de baja en la testosterona. Y la testosterona también es una hormona presente en las mujeres. Entonces cuando nosotros evaluamos una paciente que está en menopausia, no solamente miramos los estrógenos, que esa es la hormona femenina por excelencia, pero también miramos la testosterona, porque la testosterona también te ayuda, obviamente, a aumentar la libido, eso es indiscutible, pero te da estos otros síntomas, energía, ganas de comerte el mundo, te aumenta la memoria, la piel. Algunas veces tú te has preguntado por qué la piel de los hombres de pronto es más buena que las mujeres, no le da celulitis por la testosterona. La testosterona es la que te quita la celulitis. Oiga, no, doctor, es que nosotros nos pasaron a embarrar de plano, o sea, entre que no les da la menopausia, los hombres no tienen menstruación, no tienen dolores de parto. Casi que no se enferman, no cuidan hijos, no dan ni child support algunos, y luego no les da celulitis, o sea, ¿qué es esto, Dios mío? Dígame algo que al hombre sí le da, para que yo me sienta mejor, por favor. Algo que le dé duro al hombre, el divorcio. No, a veces no, doctor. Algunos son contentos. Ahora, hablando de divorcio, que era lo que íbamos a llegar en todo esto, parte de la menopausia vienen esos cambios de humor en la mujer. Ahora, al hombre le cambia el humor en la andropausia. Sí, pero no tanto. Y porque el proceso del hombre es un proceso más gradual. O sea, poquito a poco. Pero en la mujer, en un año es algo rápido. O sea, un proceso de una mujer que entre en la menopausia en un año es algo que médicamente se considera rápido. Entonces, Gina, ponte tú este ejemplo. Tú llevas con una pareja, o hagamos el ejemplo de una pareja ficticia, ¿cierto? Digamos, Jesús y Ramona. Entonces, toda la vida han sido una pareja feliz, han tenido relaciones sexuales dependiendo de la intensidad que sea, una vez al día. A veces caballo, a veces pony, a veces pollito. Exacto. Salen a comer, se divierten, hacen cosas juntos. Y de un momento a otro Jesús empieza a ver que Ramona empieza como a sacarle el cuerpo. Ya no quiere tener relaciones con él, o si las tiene ya no disfruta tanto porque Ramona está teniendo sequedad vaginal. Entonces imagínense, tener una relación sexual sin lubricación es muy difícil para la mujer porque le va a doler. Entonces ella no se comunica con el esposo porque dice, estoy pasando por la menopausia, esto es normal. Entonces empieza un poco a alejarse en la parte sexual. Fuera de eso, está con calores todo el día, se siente mal geniada porque no se le quitan los calores, está teniendo cambios en el estado de ánimo
Y entonces cuando llega Jesús y le dice, salgamos a dar una vuelta, vámonos para el casino, la vieja le dice, no, mijo, con este calor. Usted y no. el dinero, y aparte usted llega tarde, Exacto. dejaste tus calzones tirados otra vez en el baño. Todo eso. Y entonces la señora está ahora como que le viene la menstruación, un día le viene cualquier día que ni cuenta se da, otro día se le desaparece 3 meses. Entonces todas estas cosas empiezan en la señora a meterse en la cabeza, y por otro lado el señor, que tiene un poco de falta de información. Sí. Y tiene todavía testosterona y ganas de estar sexualmente con alguien. Entonces quiere estar con la mujer no quiere, y aquí aparece Susi, la muchachita esa que está en el... ¿La secretaria? La secretaria generalmente. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí ya me dio donde me duele. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El señor dice, en la casa esta mujer está mal geniada todo el día. Está amargada, no quiere salir conmigo a ningún lado. Yo la busco y me rechaza. Cuando estoy con ella, está maluco, porque el hombre, si la mujer está con la vagina seca, al hombre le molesta también. Entonces, como que aquí empieza todo a desconcentrarse, empiezan a pelear. Sí, ese reloj que iba embonándose, de repente van saliendo chispitas y se van descomponiendo las partes. Entonces el muchacho o el señor toma la oportunidad y se acaba la relación. Entonces llega la paciente donde mí y me dice, doctor, yo vengo a que usted me ponga bella porque mi marido me dejó por otra. Entonces, en realidad, o sea, sí la dejó por otra, pero hay que mirar más atrás todo lo que pasó. Y una cosa tan sencilla como ir donde un ginecólogo, como ir donde un cirujano plástico, donde ir a donde un doctor incluso de familia y decirle, mire, yo estoy atravesando por la menopausia, yo tengo estos cambios de comportamiento, estos cambios vaginales, se le hace el tratamiento, la señora se mejora, le sigue dando lo que le da al marido toda la vida y todos felices. Entonces, el otro día yo hablaba con alguien y me dice, no, es que doctor, usted está siendo machista porque el hombre tiene que entender. Tienen toda la razón, el hombre tiene que entender, pero este es el propósito de estos programas, para crearle conciencia también a los hombres de que la esposa está pasando por una etapa que es normal. Entonces, y que hay opciones también. Algo que me llama la atención de todo esto, empecemos por la resequedad vaginal. Ajá. ¿Cómo se puede resolver de una manera natural, de algo quizá que tiene usted, no sé, en su propia casa? ¿Usted recomienda aceites naturales? ¡Doctor! Póngase serio. Bueno, mira, ¿algún aceite o tiene que ser el lubricante que tiene sus cosas químicas? Ahí lo más importante es tratar el problema de causa. Si el estrógeno es la hormona femenina principal y por excelencia, y el estrógeno es lo que mantiene la vagina vital, por ponerlo de alguna manera. Cuando una mujer tiene buenos niveles de estrógeno, la vagina está lubricada, tiene buena elasticidad, se mantiene como joven. Entonces, es muy sencillo. Si yo tengo bajas de estrógeno, lo que tengo que hacer es un reemplazo de estrógeno. Es una cosa súper sencilla, súper económica, súper común, que es ir donde el doctor y te mandan una cremita de estrógenos, una cremita que te puedes poner de varias maneras. La puedes poner dentro del brazo, te las puedes poner en el abdomen o incluso te la puedes poner en el área vaginal. Ajá. Entonces eso se absorbe y por consiguiente va a tener mejor lubricación y va a volver a recuperar lo que tenía, ¿cierto? Puedes utilizar otras cosas, pero eso es como poner una curita. Si tú tienes sequedad vaginal y usas un lubricante, pues en el momento vas a estar bien, pero no estás atacando el problema. Lo importante es atacar el problema de fondo. Ahora, hay cosas naturales para las personas que no quieren ningún tratamiento o que no se pueden hacer tratamiento. Si una mujer tiene una predisposición al cáncer, por ejemplo, no se recomienda dar hormonas porque puede acelerar el cáncer. Entonces existen ciertas cosas naturales, como ¿cuáles? La soya. Sabemos que la soya, comer soya, alimentos que tengan soya, algunos suplementos naturales, pastillitas de soya, estimulan la producción propia de los estrógenos. Entonces, al tener más estrógenos, se van a aliviar los síntomas, ¿cierto? El ejercicio, es muy importante el ejercicio, pero ¿cómo? El ejercicio, hemos descubierto por muchas investigaciones científicas que las personas que hacen ejercicio de piernas principalmente, porque es el músculo, uno de los músculos más largos del cuerpo, aumenta los niveles de testosterona. Entonces, al aumentar la testosterona, también va a mejorar todos estos síntomas. Entonces, el ejercicio definitivamente es esencial para todo, incluyendo esto. Hombres y mujeres, porque es cierto, un actor vino aquí hace tiempo y decía, y no me acuerdo del nombre del actor, pero él decía que cuando tú ejercitas tus piernas, y él hacía mucha bicicleta, dice, todo tu sistema
reproductivo también como que fluye más, tienen mejor, para los hombres, una mejor erección. Salía del gimnasio para el motel. Exacto. O con la esposa, doctor. No sea así, no de ideas. Está viendo cómo están las cosas de la infidelidad. Sí. Y lo que usted dice es muy cierto. Muchas veces uno, pues sí, se quiere solidarizar con las mujeres. Ay, pobre, le pusieron el cuerno. Pero también hay que ver, como dice, la parte del hombre que espera llegar a casa y encontrarse con una mujer buena gente, que siga siendo tan amable como lo era antes, que esté de buenas y que en lugar de recibirlo con achaques y con quejas, pues sea una persona como de la que nos enamoramos al principio. Sí, aquí el mensaje que yo quiero llevar y el llamado de atención es para la pareja como tal. No estamos, o yo personalmente no estoy ni del lado del hombre ni de la mujer, pero sí lo estoy viendo en la consulta y da tristeza porque antes estábamos viendo un patrón donde la gente que se separaba era gente joven. La gente se casaba y se separaban al año, a los 2 meses, a los 3 meses no les importaba, pero ahora estamos viendo un patrón de separaciones de gente mayor, gente que lleva 30 años de casados, 40 años de casados, gente separándose a los 60, 70 años. Que mucha gente dice, pero ¿para qué se separa ya si se lo aguantó toda la vida? Entonces, si tú has convivido con una pareja, y yo me pongo en la situación de los dos, con una pareja toda la vida donde tienes un patrón de ciertas cosas que haces y de un momento a otro las cosas comienzan a cambiar, eso va a generar un malestar en ambas partes. Entonces, uno como hombre, el consejo para los hombres es que se pongan en el papel de la esposa, que son cambios fisiológicos normales, que tienen que tener paciencia y de pronto llevarlas a donde el doctor y decirle, mire, es que ella, o sea, ser más abierto en la comunicación. Claro. Cuando hay problemas de comunicación, entonces las cosas se van cuesta abajo. No, y también hablando, que yo sé que usted no es ginecólogo, pero sabe muchísimo del tema, obstetra, que después de las mujeres cuando damos a luz nos da este bajón tenemos una revoltura de hormonas, muchas veces nos da la depresión postpartum, no queremos saber nada del hombre, no queremos a veces ni siquiera tener contacto con el bebé, imagínate. Exacto. Por todo lo que estamos pasando física y hormonalmente. Y hay muchos divorcios también debido a esto, que el hombre dice, mi mujer se hizo mamá y se volvió loca. Lo he oído de hombres decir, es que se volvió loca, se hizo mamá y no sé qué le pasó. Pues es todo eso, que muchas veces no le ponemos caso también a la salud mental y a la importancia que tenemos que darle a nuestra pareja. Sí, y otro escenario también que yo estoy viendo también en la consulta son las mujeres que sí buscan ayuda porque están menopáusicas, entonces buscan su reemplazo hormonal. Se ponen, volviendo al tratamiento, que no lo dejamos como mochado. Entonces existen las cremas, ¿cierto? Sí. Existen pastillas. Las pastillas no las recomendamos mucho, ¿De pastillas qué? de estrógenos, porque tienen muchos efectos secundarios. Entonces la indicación número 1 y la mejor son las cremas. Y existen ahora unas cosas que se llaman los pellets, que se han vuelto muy populares, que es la famosa... Sí, que ya es me puse. Sí, que es la famosa cápsula o el microchip. A algunas personas les gusta, a algunas personas no les gusta porque les crea como alguna deformidad donde se ponen. Usualmente la ponemos o en los glúteos o en la pierna, que es donde haya como más grasita, pero a algunas personas no les gusta porque les crea como alguna deformidad o les da cicatriz o les duele, en fin, ¿cierto? Pero es una alternativa. La ventaja de esto sobre todo es que son de larga acción, porque es una liberación sostenida. Entonces, dependiendo del pellet, puede ser 3 meses o 6 meses. Ok, ahora cuénteme cuáles son los beneficios del pellet. ¿Cómo es que, porque tienen testosterona, si no me equivoco, cómo se va a sentir una mujer? La gente se asusta cuando dicen, ¡oh, testosterona, me van a poner testosterona en el cuerpo! Pero es normal, como usted dice, tenemos las mujeres y los hombres tenemos las dos hormonas. Sí. ¿Cómo nos va a ayudar a eso? ¿Nos va a salir bigote? La ventaja de los pellets es que uno puede hacer combinaciones. O sea, uno puede hacer como un coctelcito ahí es como una capsulita pequeñita que se introduce. Entonces uno puede poner una dosis de estrógenos y la puede combinar con testosterona, que igualmente se puede hacer en cremas. O sea, yo puedo mandarle a un paciente una crema mezclada, que es lo que se llama como las hormonas bioidénticas, donde uno los hace
a necesidad del paciente. Yo llamo a la farmacia y le digo, a esta persona, dele tanto de testosterona, tanto de estrógenos, tanto de progesterona, ellos me la mezclan y se la mandan al paciente. O los pellets tienen, esa es una de las ventajas, que uno puede mezclarlas. La primera ventaja. La segunda ventaja es la comodidad, porque usted se lo pone una vez y ya no se tiene que volver a acordar de eso. Claro. Es como cuando una mujer toma pastillas anticonceptivas, que se la tiene que tomar diario, sí. O se pone el implante debajo del brazo. Eso es como lo mismo. Ahora, en cuanto a la testosterona es súper importante en hombres, obviamente, pero también en mujeres, porque le va a recuperar todo eso que hablamos. Le va a dar más energía, le va a dar más concentración, le va a mejorar la piel, le va a mejorar la energía sexual, por supuesto, y entonces va a hacer el efecto que le faltaba al reemplazo de los estrógenos. Ándele, si usted es soltera. Sí, es muy raro, es muy raro. Es muy raro que le salgan como bigote o cosas de esas, porque la concentración que se pone es bien controlada. Ahora, si por algún motivo le pone 5 veces la testosterona que llevaba, pero ahora, eso es muy raro, eso no sucede. Hay mujeres que tienen de por sí mucha testosterona. Sí, hay mujeres y hombres. ¿En qué se distingue? Por ejemplo, hay veces, a lo mejor estoy loca, pero hay veces que hasta las facciones de la cara de una mujer pueden ser un poco más masculinas, sí. ¿Sabes? La quijada un poco más abierta, o que son muy peludas, muy velludas. Sí, existen diferentes cosas. Por ejemplo, una mujer que hace mucho ejercicio, porque al hacer mucho ejercicio, lo que te explicaba, se produce más testosterona, entonces empiezan a tener todas esas facciones bien masculinas, que son la quijada, el ángulo mandibular se define más, los pómulos se acentúan más, y empiezan a tener como esa apariencia más como de hombres. Si tú ves las mujeres que son fisicoculturistas o deportistas de alto impacto, tienen como siempre las mismas facciones. La segunda cosa es que muchos de los suplementos que las personas toman para el gimnasio tienen testosterona, y eso no lo sabe la gente, o lo saben y lo abusan. Entonces tú te estás metiendo ahí tus suplementos para hacer ejercicio con un montón de testosterona, y muchas de esos suplementos o muchas de la testosterona que se pone no es ni siquiera testosterona humana. Hemos visto que usan mucha testosterona de caballos, testosterona animal. Y uno empieza a relinchar. Y ahí es donde uno dice, tiene la energía de un caballo. No me diga que de caballo, doctor. Sí, lo usan mucho. La gente que usa anabólicos y que se inyectan en los gimnasios utilizan muchas hormonas animales porque son mucho más asequibles. Es más fácil conseguir esto por vía animal y mucho más económicas. Entonces hay que ver exactamente lo que se meten y lo que se toman, ¿cierto? Ahora, hay otra condición que la gente nace con ellas, ¿cierto? Entonces pueden ser, por ejemplo, un ovario poliquístico, donde las mujeres tienen un montón de quistecitos. Sí. Y es lo que llama el síndrome de ovario poliquístico. Es una mujer que es generalmente gordita. Ajá. Y que tiene mucho vello. Tiene mucho vello aquí en la parte de acá, tiene mucho vello como en el bigote y acné. Entonces, una persona que usted vea como generalmente joven y desarreglos menstruales, esa es la cuarta cosa. Que sea gordita, con acné y con vellitos, probablemente tiene ovario poliquístico, y esto se controla porque tiene un exceso de liberación de hormonas con anticonceptivos para bajar, es muy sencillo, para bajar como todo ese flujo hormonal. Entonces esa es otra condición. Hay otra condición que se llama el hirsutismo, que son mujeres que tienen exceso de testosterona ya de nacimiento por alguna anormalidad, y son de pronto las que trabajan en el circo. La mujer barbona. Pero sí hay mujeres que tienen más exceso de testosterona, entonces se puede ver. Entonces existen todas esas condiciones, entonces uno tiene que evaluar cada persona qué es, ¿cierto? Lo importante es, volviendo al caso, por ejemplo, de los suplementos, porque la gente se mete lo que le recomiendan. Ay, tómate esto que te da energía. Cuando menos piensas, a los 3 meses ya empiezas a hablar así. Hola, Bobby. ¡Ay, Dios! Así, me llamo Gina. Sí. Oiga, doctor, bueno, usted es famoso porque es doctor lipo, y vamos a hablar entonces de su especialidad, que también es la lipoescultura, la liposucción, trasplante de grasa también. Sí. Hemos visto algunos casos que lamentablemente pues es de lo que uno a veces más se entera, de lo peligroso que es el trasplante de grasa en los glúteos. ¿Por qué se considera una de las operaciones más pues difíciles o peligrosas? Sí, ha habido desafortunadamente un poco de mala información acerca de esta cirugía y se ha satanizado, obviamente. La Florida es la capital mundial de la cirugía plástica. Deme algunos datos que usted conozca sobre
¿qué viene siendo la Florida para el resto del país en nivel y también en conocimientos y en avances de operaciones de la Florida se ha convertido en los últimos de 3 a 5 años en la capital de la cirugía cosmética en los Estados Unidos y por ende en el mundo. Acá en la Florida y especialmente en el sur de la Florida realizamos más procedimientos cosméticos que en cualquier parte del país, ¿cierto? Esto es debido a diferentes factores. Número uno, de pronto la calidad y la experiencia de los cirujanos que hay acá. Tenemos mucha influencia latina, hay muchos cirujanos que venimos de Colombia, de Brasil, de Venezuela. Entonces a los pacientes les gusta como esas formas que uno hace, esas curvas. La segunda son los precios. Por ponerte un ejemplo, una cirugía de lipoescultura con inyección de grasa en los glúteos puede variar en la Florida desde 3.500 hasta 8.000 o 9.000, ¿cierto? Dependiendo de la clínica y del doctor. Pero esa misma cirugía en Nueva York vale de $20,000 o $25,000 y en Chicago $20,000 o $25,000. Wow. Entonces las personas o los pacientes dicen, a mí me da mucho mejor ir a la Florida, hacerme la cirugía, tener un buen resultado, me sobra dinero y todo eso. Entonces eso ha sido un factor que en los últimos años ha influenciado mucho y por eso se han abierto tantas clínicas en la Florida. Ahora, el procedimiento de inyección de grasa ha tenido complicaciones porque si la grasa se inyecta dentro del músculo, si la grasa se ingresa dentro del músculo, es posible que se perfore una vena y esa vena coja la grasa y se vaya a los pulmones, ¿cierto? Por eso, recientemente la Florida ha adoptado una ley que tenemos que usar ultrasonido. Entonces nosotros usamos ultrasonido para ver dónde está la grasa y es permitido solamente inyectar la grasa a nivel subcutáneo, o sea, por arriba del músculo. O sea, en la Florida es una ley que cualquier doctor que haga este procedimiento tiene que ponerla por arriba del músculo. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, en otros lugares, esto no es una ley, no sigue haciéndose. Ley. Exactamente. Entonces la Florida sigue marcando las pautas de cómo debe hacerse. Entonces, eso es lo primero. La grasa tiene que ser inyectada por arriba del músculo, que es lo que llama el espacio subcutáneo, que es donde está grasa. Entonces se considera que ahí, por no haber arterias grandes, es más difícil que haya un embolismo de grasa. Inicialmente hubo una investigación que hizo la Sociedad Americana de Cirugía Plástica hace unos 3 años, dijo que era uno de los procedimientos más peligrosos de cirugía cosmética, con una mortalidad de 1 en 3.000. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 3.000 casos podría haber hasta una muerte. Pero después rápidamente se reevaluó eso y se dio cuenta que esto sucedía por la inyección intramuscular. Entonces hemos hecho muchos estudios, incluso ahora hay una asociación que se llama el WACS, el World Association of Gluteal Surgeons, de la cual yo soy miembro, y hemos visto que la mortalidad es de 1 en 21.000. O sea, es una cosa que... La diferencia es mucho. Es muy marcada. Claro. O sea, puede ser una complicación, pero es una cosa muy rara. Es una complicación mucho menor. O sea, es más fácil tener una complicación fatal con una abdominoplastia o con un aumento de senos que con este tipo de procedimientos. Ahora, ¿por qué la gente ve tanto esto? Porque crea mucho morbo, ¿no? Y crea mucha cosa mediática. Aquí se hacen en la Florida miles de cirugías, entonces obviamente si hay una complicación la muestran porque a la gente le gusta ver ese drama y todo ese sufrimiento. Claro, pero cuando vamos a las estadísticas no son tan graves como se pensaba al principio. Parece. No, y sobre todo cuando figuras mediáticas tienen complicaciones. La doble de Kim Kardashian, que estuvo por todas partes hace unas cuantas semanas, lamentablemente perdió la vida, pero bueno, el doctor era... Sí, la doble de Kim Kardashian, la historia esa yo la conozco bien a fondo. Ajá, cuéntame. Porque le estuve haciendo seguimiento y me invitaron en otros programas. Sí. Ella tenía silicona y lo que pasó con ella es que en un hotel, un médico de acá de la Florida, sin licencia, o sea, una señora que no tenía licencia, vivía en Fort Lauderdale, viajó a California en un hotel a inyectarle silicona. Entonces, lo que le inyectó fue silicona. Y la paciente, la doble de la Kardashian, como a los 3 o 4 días, tuvo un embolismo de silicona. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver el reporte de la autopsia y lo que le encontraron fue silicona en los pulmones. O sea, esta doctora sin licencia que lo hizo, ahora enfrenta cargos criminales y puede ir a la cárcel por practicar medicina sin licencia y por haber hecho en esas condiciones. Y es que se me hace tan difícil creer, doctor, que haya gente, porque yo no dudo que esta chica influencer con millones de seguidores tenga el dinero para pagar por una clínica normal. O sea, ¿por qué tiene que
hacerlo en un hotel. O sea, ya empezando desde ahí uno se da cuenta que las cosas no marchan bien. Exactamente. Ahora, también hablando con otros colegas suyos, a veces lo que ellos dicen es cuando vienen el día de la operación, vienen sin decirnos Exactamente. si tomaron un día antes, si fumaron un día antes, qué pastillas han estado tomando recientemente que puede cambiar totalmente el curso de ponerle el suero, perdón, la anestesia. Sí, exacto. Mira, por ejemplo, en la clínica de nosotros somos muy estrictos en cuanto a eso porque tenemos muchos pacientes que vienen de afuera. Pero te voy a contar una anécdota. Hace poco, no sé, la semana pasada o antepasada, vino una paciente de afuera y nosotros siempre le hacemos test de drogas en la orina a todos. Qué bueno. Le hacemos un examen que incluye cocaína, marihuana, éxtasis, anfetaminas, en fin, un montón de cosas. Y esta paciente dio positiva. Entonces yo le dije a ella, cuando la vi, que yo no la podía operar porque estaba positiva por cocaína. La cocaína, si se mezcla con los ciertos anestésicos, te puede dar un paro cardíaco y se puede morir. Y muchas veces ha sucedido eso porque en algunas clínicas o no les hacen el examen o el paciente no lo cuenta, ¿cierto? Pero nosotros, como te digo, hacemos el examen. La señora esta, imagínate qué hizo, en vez de estar contenta porque yo le cancelé la cirugía, se enojó conmigo, me hizo tremendo escándalo en la sala de espera, me dijo hasta de que me iba a morir y que porque yo la tenía que operar. Yo le dije, señora, yo no la puedo operar. Entonces me dijo, me devuelve la plata ya mismo, vaya bien pueda, que le devuelvan su dinero, pero así no la puedo operar. Entonces los pacientes, no sé qué tienen en la cabeza, son inconscientes, exacto, esa es la palabra. Porque si a ti un médico te está diciendo, te puedes operar, y esa paciente, estoy seguro que se fue para otra clínica, tal vez una clínica que no sea tan rigurosa y tan estricta, se opera y ahí es donde se complica. Entonces muchas de las fatalidades que vemos es lo que llaman ahora los low budget clinics, las clínicas como de bajo costo. Ahora, ¿eso se permite en el sur de la Florida? Sí se permite porque hay una cosa que se llama el criterio médico. Entonces, si tú por tu criterio médico dices que el paciente está para operarse, lo puedes operar, pero ahí es donde están las complicaciones y ahí es donde se crea la mala fama y entonces a todo el mundo puede tener complicaciones. Esto es bien importante. Cualquier médico, cualquier profesional que haga cirugía va a tener complicaciones. El único que no tiene complicaciones es el que no opera. Es como el ejemplo que ponía un profesor mío. ¿Quién es el mejor bateador? El que más se poncha, porque es el que más trata. Entonces es lo mismo que un médico. Si un médico opera mucho, va a tener algún problema. Nadie está exento de problemas. Pero cuando un médico trata de disminuir los problemas, las complicaciones y hace todo lo posible y sucede, bueno, por arriba de Dios no hay nadie, ¿cierto? Hay cosas que esas. Pero vemos ahora que estos pacientes y algunas clínicas, no todas, no todo el mundo es igual, pero tienen esta cosa que solamente quieren es hacer el paciente sin importar las consecuencias. No, terrible. Y por eso es que los niveles de casos y de malpractice pues se elevan en la Florida. Exactamente. Por culpa de estas clínicas. Doctor. Y de hecho quiero agregar algo bien importante. Ahora están tratando de pasar una nueva regulación que puede afectar mucho la cirugía acá en la Florida. Y bueno, de hecho ya ha afectado mucho porque hay muchos pacientes que yo tengo, por ejemplo, que son indocumentados, que vienen de afuera. Y solamente la semana pasada 3 pacientes cancelaron porque tienen miedo de venir a la Florida, porque lo que se piensa que va a pasar o lo que la gente cree fuera de la Florida es que vienen aquí y los van a deportar. Entonces eso está afectando de verdad mucho el negocio de todos. Y no solamente la gente viene a hacerse una cirugía, pero vienen y cogen un Uber, van a un restaurante, se quedan en un hotel, cogen un pasaje. O sea, es una cosa que tiene un impacto muy grande. Entonces, esto es una cosa que es bien seria. La otra cosa es que se están haciendo regulaciones cada vez más y más estrictas por esto que te digo. Entonces, se está poniendo bien difícil cómo hacer estas prácticas. Y entonces, estamos empezando a ver que algunos colegas tienen que empezar a dejar ir empleados o hasta cerrar los negocios. Entonces es una cosa que es bien difícil, es bien importante la seguridad de los pacientes, pero también hay que tener regulaciones. Entonces se vuelve una cosa que es bien difícil de controlar y bueno, él te quería hacer esa aclaración que les está pasando ahora a los cirujanos de acá de la Florida. Como una cosa afecta a la otra y uno piensa, ay no, pero es la ley para indocumentados, eso no nos va a afectar.
nos afecta, es un círculo para todo el mundo, desde la persona que nos lleva los alimentos a la mesa. Exactamente. Desde el que lo recoge en el campo hasta, imagínate, hasta en una sala de operaciones. Cirugía. Y uno escucha gente se está yendo del estado porque tienen miedo. Entonces no solo los que vienen, sino los que se van. Pero bueno, ya no nos metamos en política. Exactamente. Y que, por cierto, esta ley, supuestamente la S1718, se pondría a cabo el primero de julio. Primero de julio, exacto. Así que entonces incluso tengo una paciente que me dijo, doctor, yo voy a operarme antes del 1 de julio. De verdad, te lo juro. Wow, así mismo fue. Efecto dominó. Sí. Doctor, me encanta platicar siempre con usted y la verdad es que hemos, matado 2 pájaros de un tiro. Hablamos de la menopausia, hablamos de la liposucción y de lo que está pasando en la Florida. Sí. Muchísimas gracias, el doctor Lipo. Ahí les dejo sus redes para que lo sigan y muchísimas gracias. Gracias a ti, Gina. Chao, chao.